Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. El Señor ha sido bueno con nosotros porque Él, estando en la eternidad, teniendo una comunión íntima, eterna, suficiente con su Hijo a través del Espíritu Santo, no necesitaba de nada más. Pero le plació, le plugó a Dios crear al hombre para poder también tener intimidad, poder tener comunión con el hombre. Y aparte de eso, Dios no se quedó en silencio en relación con su voluntad, sino que nos ha dejado su palabra, nos ha dejado las Sagradas Escrituras, para que nosotros a través de ella, por la dirección del Espíritu, podamos conocer y contemplar al Dios que creó los cielos y la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. En ese plan de Dios para con el hombre, nosotros vemos en la palabra, en las Escrituras, que hay dos palabras fundamentales y muy importantes en el desarrollo del plan de Dios para con el hombre. Y es la palabra economía, oikonomía, y la palabra edificación, oikodomeo. Creo que esas dos palabras, cuando nosotros las consideramos minuciosamente a la luz del propósito de Dios, son palabras que nos van a arrojar mucha luz en relación con lo que quiere Dios con el hombre que creó, ¿sí? Entonces, hoy vamos a compartir algo que ya los hermanos han hablado. Vamos a estar sobre los hombros de los hermanos para considerar algo acerca de la palabra de Dios en relación no a la economía, sino en relación a la edificación de la iglesia. Entonces, quisiera que los hermanos nos acompañaran al libro de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 porque queremos llegar al versículo 4, que va a ser nuestro texto base que vamos a utilizar hoy para considerar juntos algunos aspectos de la palabra del Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es depositaria del Espíritu Santo. La iglesia tiene en lo más profundo el Espíritu habitante en su interior. Dios diseñó un plan que va a llevar a cabo, y en ese plan trabajan las tres personas divinas en el ser de Dios. El Padre envía al Hijo, el Hijo enviado viene a la tierra, y el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en el interior y en el corazón de la iglesia. Entonces vamos a considerar un aspecto de ese trabajo que el Espíritu Santo está haciendo desde hace siglos y edades en el corazón de la iglesia. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Entonces mire el mandamiento del Señor por medio del apóstol Pablo, inspirando el Espíritu a Pablo a escribir en pleno gobierno romano. En pleno gobierno romano dicen: oren por sus reyes y oren por sus gobernantes. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿quién es? Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a centrarnos en estas dos palabras que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo. Primero, que oremos por todos los gobernantes y por todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón de Dios, que ningún hombre se pierda, que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero después de salvarlos quiere hacer algo más. ¿Cuál? Llevarlos al conocimiento de la verdad. Ese trabajo que Dios se propuso en sí mismo, lo va a hacer por medio de la iglesia. Dios va a salvar hombres por medio de la iglesia, y Dios va a edificar hombres por medio de la iglesia. Recuerda lo que dice Juan, hablando acerca de Paracletos, que cuando viniera iba a hacer un trabajo. ¿Cuál? Iba a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, bueno,
el Espíritu Santo iba a decirle al hombre: hombre, usted está en pecado. Si usted sale de su pecado y se vuelve a la justicia que es en Dios, en Jesucristo, pues no va a haber un juicio para usted. Pero hombre, si usted no sale de ese pecado, pues va a participar de un juicio, ¿sí? Y ese trabajo lo está haciendo por la iglesia. El Espíritu Santo está en el interior de la iglesia, llevando a cada uno de los creyentes a que llevemos el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios. Nos habla claro el apóstol Pablo que la iglesia tiene un ministerio, y es el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Ya cuando hablamos de reconciliación entendemos de que hay peleas, hay disgustos, que ha causado entonces que las personas se separen. Entonces Dios envía a su Hijo para que el hombre pueda nuevamente reconciliarse con Dios, ¿sí? Entonces ese trabajo tiene la iglesia. Dios quiere que los hombres sean salvos, y por medio del ministerio de la reconciliación, llevándole la palabra a los hombres se van a salvar para cumplir lo que Dios quiere, el cual quiere. O sea, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Listo? Pero ahí no queda el propósito de Dios. Dios hizo al hombre para algo mucho más sublime que la salvación. ¿La salvación es sublime? Sí, completamente. Cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas, vemos que en Gálatas 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo determinado por Dios, Dios envió a su Hijo, o lo despachó, como dice el griego, a la tierra, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque tenía el propósito de redimir a los hombres que estaban bajo los rudimentos del mundo, tanto los gentiles como los judíos, ¿sí? Pero el propósito de redimir a los hombres era algo mucho mayor que lo que explica Pablo en Gálatas. ¿Cuál? Era que los hombres fueran colocados en una relación filial, paterno-hijo, con Dios. Que los hombres fueran colocados como hijos, la giotesía o juiotesía, leyéndolo con la U, que es que los hombres son colocados en una posición de hijos por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces no era solamente salvarlos, sino colocarlos en una posición de hijos, y no solamente en una posición de hijos maduros. Porque los hijos maduros tienen una particularidad: pueden ser representativos de Dios. Un hijo inmaduro todavía no puede representar la imagen de Dios. Un hijo maduro puede representar la imagen de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo utiliza a la iglesia para ese trabajo. ¿Para qué? Para que todos los hombres sean salvos. Por eso nos pide que oremos por los hombres para que se salven. Primero por los que están en eminencia, por nuestros gobernantes, para que se salven. Luego por todos los hombres. En cada ciudad que fue plantada la iglesia, nosotros que estamos plantados en cada ciudad, nuestro deber es orar para que Dios salve a todos los hombres de esa ciudad, ¿sí? Después que Dios salva a los hombres, viene el otro proceso. ¿Cuál? Que vengan al conocimiento. Acá en Reina y Valera 60 dice: al conocimiento de la verdad. El griego dice la epignosis, que la Biblia textual traduce pleno conocimiento, ¿sí? Epi sobre, noxis, conocimiento desde lo alto. Entonces no solamente Dios quiere salvar a los hombres, Dios quiere que los hombres tengan un conocimiento desde arriba, no un conocimiento desde abajo, que es el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces Dios va a edificar a los hombres para que los hombres, por medio de la edificación, puedan tener un conocimiento de Dios desde arriba, ¿sí? No un conocimiento de Dios desde abajo, ¿sí? Entonces, para ese trabajo, Dios empieza a mostrarnos a nosotros algunas figuras. Entonces, quiero relacionar la palabra epignosis, pleno conocimiento, conocimiento desde arriba, con la palabra edificación, porque son sinónimos. Vamos a mirarlo en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Mire cómo dicen las Escrituras. Y Él mismo constituyó o dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, o sea, los dio con un propósito, a fin
de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí nuevamente donde dice conocimiento, la palabra griega es epignosis, y nuevamente la Biblia textual traduce pleno conocimiento. No es solamente un conocimiento, es un conocimiento pleno, es un conocimiento desde lo alto. El hermano Ni, en el libro El hombre espiritual, nos enseña a nosotros la diferencia entre entendimiento y conocimiento. Dice que el entendimiento sucede en la mente, pero el conocimiento sucede en lo interior, en el espíritu. Y para poder tener un ejemplo de lo que es conocimiento, Dios nos muestra la relación de Adán y Eva. Génesis 4 dice, y conoció Adán a su mujer, ¿sí? En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra griega es ginosco, ¿sí? Y ahí nosotros vemos que el Espíritu Santo no dice, y tuvo relaciones con Eva, sino que dice, y conoció a su mujer, porque es algo interior, es algo en lo profundo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el conocer a Dios sucede en lo más profundo de nuestro interior. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Ahí nosotros conocemos al Señor. Entonces, aquí están las dos palabras. En el versículo 12, para la edificación, oikodomeo. La palabra oikodomeo es una palabra compuesta, oikos, casa, hogar, y demo, que significa construir. Entonces, lo que está diciendo el texto, literalmente, es que Dios dio dones a los hombres para que se levante un hogar, para que se construya una casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros somos la casa de Dios. Pero Dios está trabajando en un hogar para tener un hogar donde haya reposo, donde haya satisfacción, donde haya contentamiento. Entonces, la iglesia, por el Espíritu Santo, siendo uno con el Señor, está trabajando en que ese edificio vaya creciendo, y a medida que el edificio va creciendo, se van colocando las piedras, desde lo alto vamos conociendo a Dios. O sea que epignosis y oikodomeo son sinónimos, porque mire lo que dice el texto, para que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, un aspecto de la epignosis y del oikodomeo, de la edificación, es que podamos conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Podamos contemplar la grandeza, lo precioso, lo glorioso que es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, estas palabras epignosis y oikodomeo son sinónimos que nos van a llevar a lo que Dios quiere, que conozcamos a su Hijo. Las Escrituras Sagradas es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y Dios nos la dejó para que por medio de ella nosotros pudiésemos conocer quién es Él, quién es Dios, cómo es su Hijo. Recuerde cuando el Señor Jesucristo habló con los fariseos. Le dijo, si me creyeses a mí, pues ustedes le hubieran creído a Moisés. Y termina con este colofón precioso, porque de mí escribió Él. O sea que Moisés estaba dando testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces la Biblia es un testimonio acerca que el Padre da del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia debe ser uno con su Señor en el mismo sentir de ser uno en el ministerio de la reconciliación y ser uno en la epignosis y el oikodomeo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esta figura que nosotros ya conocemos y vamos a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a ver el versículo 22. Entonces, ¿qué es lo que hace la salvación? La salvación nos provee de que seamos participantes de la naturaleza divina en el interior del creyente. Pero la edificación lo que hace es que desde el interior va a empezar a forjar el carácter y una ampliación de la naturaleza divina en el interior del corazón del creyente, para que el creyente, su mente sea renovada y pueda expresar con su vida, con su hablar, la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, con la salvación viene el Espíritu, nos regenera, participamos de la naturaleza divina, pero con el oikodomeo, con la epignosis,
vamos llegando a un conocimiento más claro y cristalino del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la iglesia es algo que había en el corazón del apóstol Pablo. ¿Sabe qué había en el corazón de Pablo? Pablo decía que él luchaba para presentar todo hombre perfecto a Dios. ¿Sí me entiendes? Eso debe estar en el corazón de la iglesia. Que su propósito, que su sentir sea trabajar edificándonos mutuamente para que podamos presentar todo hombre ante Dios como perfecto, hermano. Y perfecto tiene que ver con la edificación y el pleno conocimiento. Vamos a Génesis, capítulo 2, y miremos este texto. Génesis 2, 22. Hace Dios al hombre en comunión. Génesis 5.1 nos dice que llamó el nombre de los dos Adán, ¿sí? Y cuando Dios crea a la mujer, dice el texto, la forma del mismo material de Adán en Edén, y dice el versículo 2, que es el que vamos a utilizar en relación con la edificación. Y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Los que tienen la Biblia textual, tiene una nota a pie de página que dice hebreo baná, que significa edificar. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice okodomesen, que viene de oikodomeo, ¿sí? La raíz es la palabra oikodomeo. Entonces, la Biblia, creo que es la Biblia del Oso, la de Casiodoro de Reina, de 1569, los que la tienen la pueden buscar, y dice: y edificó Yahvé una mujer y se la trajo al hombre. Así dice literalmente. O sea que Casiodoro vio un aspecto, el aspecto que se estaba refiriendo Dios acerca de eso. Entonces, la primera edificación que nosotros vemos es de la mujer, ¿sí? Hay muchas edificaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el arca que hizo Noé es una edificación. El tabernáculo de reunión es una edificación. El templo es una edificación. La iglesia es una edificación de Dios, ¿sí? Pero Dios empieza primero a mostrarlo con la mujer. Y Él edificó una mujer al hombre, y cuando estuvo edificada, ¿qué hizo? Se la trajo. Y entonces, cuando se la trajo, los dos eran una sola carne. Esto mismo va a suceder, porque Dios está hablando de una manera, aunque literalmente sucedió, el primer aspecto de su interpretación es literal, Dios también está hablando por tipología y por figura. Porque cuando la mujer esté edificada, la novia, entonces va a aparecer un matrimonio eterno, que va a ser en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ¿sí? Entonces, Dios ha trabajado desde siglos y edades con los hombres, edificándolos, porque esa mujer que está edificando va a ser una ciudad al final de los tiempos. ¿Cuál es la ciudad? La Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un aspecto de esa edificación en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Voy a leerlo desde el verso 1. Y queremos hoy hablar muy rápidamente acerca de un aspecto de la edificación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Esto que Juan vio, esto lo veremos nosotros. Esto fue un adelanto que tuvo el apóstol Juan, pero nosotros veremos esto. Y veremos el precioso trabajo de Dios con cada uno de nosotros. Eso nos da esperanza a cada uno de nosotros. Preciosas promesas que tenemos. Y, dice el texto griego, Reina Valera 60 dice vi, el texto griego dice y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Listo? Entonces ya aquí nos introduce Juan una ciudad. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Hebreos 12:23 nos dice claramente quién es esa ciudad. El conjunto de todos los redimidos. Esa es la ciudad. La Nueva Jerusalén, ¿sí? El conjunto de todos los redimidos de todos los tiempos y edades.
Conformamos al final de los tiempos la Nueva Jerusalén. Pasemos al versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la que fue prometida para el Hijo. Entonces viene el momento en que la mujer está edificada. Cuando está edificada es una ciudad que se la traen al Hijo para contraer un matrimonio eterno. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Aunque en el texto griego no dice gran, solamente dice la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, cristalizo, transparente. Entonces, uno de los trabajos que está haciendo el Espíritu Santo con cada uno de nosotros es que podamos ser transparentes, que podamos ser diáfanos, cristalizo. ¿Para qué? Para que cuando envíe la luz pueda pasar, que no haya nada en oscuridad, sino que la luz pueda pasar libremente, ¿sí? Precisamente yo estoy trabajando por eso, limpiando cualquier tiniebla que hay en nuestro corazón todavía, que eso lo que nos deja a veces dar la expresión de Cristo en la vida de los cristianos. Hay cristianos que uno le pregunta: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tienes a Cristo en el corazón? Sí. Pero como que muy en el fondo, hermano, porque ustedes no han dado ocasión a que la luz tenga salida, está como encapsulada, ¿sí? Entonces el Espíritu está trabajando para limpiar al creyente, para que sea diáfano, para que sea cristalizo. Y entonces mire cómo es la ciudad, diáfana, o sea, el trabajo de Dios, de siglos y edades, teniendo paciencia con nosotros, esperándonos, amándonos, ¿cierto? Diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas, ¿sí? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vemos entonces la terminación de la edificación de Dios en el corazón de la iglesia. Una ciudad, pero también me llama la atención que la ciudad tiene un muro. Y hoy vamos a compartir rápidamente acerca del muro, porque el muro también debe ser edificado. Se edifica la ciudad, pero también se edifica el muro. Y el muro tiene una particularidad, tiene 12 puertas, ¿sí? 3 en cada lado. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, hay una figura muy clara, no la vamos a leer, la vamos a decir, que ya sucedió en el tiempo de la reedificación del templo, en el tiempo de Nehemías, Esdras y Zorobabel, cuando vinieron del cautiverio del que lo llevó el babilonio Nabucodonosor, que por medio de Ciro, a través de las profecías de Isaías, había dicho que iba a venir un hombre, un gobernante que le iba a dar liberación a Israel. Y Isaías le llama en la Septuaginta a Ciro Cristos, el ungido, el que va a liberar al pueblo de Israel. Por medio de los descubrimientos arqueológicos en las tablillas que existen, se ve el decreto que dio Ciro, que es muy parecido al decreto que está en Esdras, en Crónicas al final y en Nehemías. Entonces, cuando vienen, empiezan la reedificación de la ciudad. Pero cuando empieza la reedificación de la ciudad, lo primero que edifican son los muros, las murallas. Y las murallas tienen 12 puertas. Alguno me dirá: hermano, pero es que son 10. Sí, pero también está la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. En cualquier momento los hermanos pueden hacer el ejercicio, y en Nehemías van a contar 12 puertas, más la puerta de Efraín, más la puerta de la cárcel, ¿sí? Entonces, Nehemías lo primero que hizo fue edificar, ¿qué? El muro. Y el muro tiene 2 connotaciones. Una, defensa, y otra, proteger. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Para que no se meta nada extraño. ¿A dónde? A la ciudad. ¿Sí me entiendes? Entonces,
Esa figura nos la mostró el Espíritu Santo, una reconstrucción literalmente en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, pero ahora el Espíritu Santo al final de los tiempos nos muestra que sí, la ciudad se edificó, pero también se le edificó un muro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no entre cualquier cosa a la ciudad. La ciudad debe tener un filtro. Pero recuerde, ¿quién es la ciudad? Cada uno de los creyentes. O sea que estamos viendo que cada uno de los creyentes también debe haber una edificación de un muro para que no entren cosas extrañas a la vida del cristiano. ¿Sí? Entonces vamos a considerar unos aspectos de eso. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 42. Ezequiel, capítulo 42. De esto hay mucho que considerar, pero por el tiempo solamente vamos a ver algunos de ellos. Ezequiel 42, 20. En el 40 de Ezequiel se le da una visión a Ezequiel del templo, empieza a mostrar, a revelarnos las medidas, y llegamos al versículo 20, y llegamos al versículo 20, y para que empecemos a considerar lo del muro, no solamente la ciudad, sí, se necesita edificar la ciudad, se necesita edificar la iglesia, pero también se necesita edificar un muro. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la edificación hay guerra, y el mismo Nehemías nos lo enseña clarito. Con una mano trabajaba y con la otra tenían armas. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dijo clarito. Mientras yo edifico mi iglesia, ¿qué va a hacer el diablo? Va a levantar las puertas del infierno en contra de esa edificación. Entonces la iglesia debe tener murallas, debe tener muros, porque el diablo va a tratar de introducir cosas ajenas y extrañas a la iglesia, al Espíritu de Dios. Ahora lo que dice en Ezequiel 40, versículo 20. 42. Gracias, hermano. 42. Estamos atentos. Después de toda la medición del templo. 20. El versículo 20. 42, 20. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, 500 cañas de ancho. Mire para qué se hizo el muro, hermanos. Mire para qué se hizo el muro. Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Entonces, el muro nos hace una separación entre dos cosas, ¿sí? La nueva ciudad, cuando lo leamos ahorita, en la Nueva Jerusalén, tiene el muro porque tiene unas connotaciones. No cualquier persona puede entrar al muro. Puede pasar el muro por la puerta y entrar a la ciudad. Para que llegue a la ciudad, primero tiene que pasar por el muro. Dios está edificando muros en la ciudad, pero el diablo también está edificando muros en el corazón de las personas. El apóstol Pablo nos lo dice claramente, creo que es 2 Corintios 10, donde habla de que el diablo ha creado fortalezas en la mente de las personas, que se derriban con armas espirituales, con argumentos espirituales. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor ha mandado a la iglesia para que también edifique un muro. ¿Para qué? Para hacer una diferencia en que lo que está dentro de la ciudad es que santo, limpio y representa a su Señor, pero lo que está fuera de la ciudad no es santo, es profano. Si no está en la ciudad es porque es profano. Lo que está en la ciudad es lo santo, lo que está en la ciudad es lo puro. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor quiere una ciudad limpia, una ciudad pura, una ciudad que pueda hacer distinción, porque el problema hoy de los cristianos es que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Parecen los de Nínive. ¿Sí me entiendes? ¿Por causa de qué? Por causa de que no hay un ejercicio en el espíritu. ¿Sí me entiendes? Y por causa de que en algunas partes se ha predicado un evangelio distorsionado al evangelio que predicaron los apóstoles por el Espíritu Santo. Entonces el muro, aparte de servir para defensa, nos sirve para proteger, para guardarnos y para separar las cosas que son propias del Espíritu Santo y las que no son del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en el interior del corazón de cada creyente, si está en comunión con Él, desde el interior empieza a mostrarle cuáles son las cosas que han pasado el muro. ¿Se me entiende? Y por eso los creyentes, cada uno de nosotros,
debe tener una constante comunión con el Señor para poder percibir aquellas cosas que han pasado el muro, hermano. ¿Me entiendes? Debemos estar atentos porque es que la ciudad es diáfana. ¿Sí me entiende? La ciudad es diáfana, es cristalina, no le entró nada. Y ese trabajo empieza desde ahorita. No, hermano, es que yo voy a esperar hasta la Nueva Jerusalén entonces para ser diáfano. No, es un trabajo desde ahorita. Dios requiere esa limpieza desde ahora. Ahora, miremos un texto en Juan que nos habla acerca de las cosas que pueden entrar en el muro. Juan 3, versículo 6. Juan 3, versículo 6. En la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, le dice Nicodemo, sabemos, o sea, no era solamente Nicodemo, había más del entorno de Nicodemo, que eran los principales, los sacerdotes, que también veían en Jesucristo algo más que un profeta. Entonces Nicodemo le dice, sabemos que viene de Dios. En esa conversación, el Señor Jesucristo nos revela un aspecto muy importante. 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Aquí vemos nosotros lo que entra a la ciudad y lo que se queda fuera de la ciudad. ¿Qué entra a la ciudad? Lo que es del Espíritu. Lo que es propio del Espíritu, eso es lo que está dentro de la ciudad. Lo que no es del Espíritu es lo profano, es lo que está fuera. ¿Sí? Porque la carne no puede tener mejoramiento. No importa si la pinte, no importa si la maquille, la carne va a tener siempre su misma constitución. ¿Va a ser qué? Carne. Y como con la carne no se puede hacer nada, Dios decidió algo. La crucifica. La carne no tiene otra solución más que llevar a la muerte. ¿Sí? Esa es la única solución para la carne, nada más. Entonces, en los creyentes, en la edificación del muro, debemos estar pendientes de lo que es de la carne. Eso es lo que no puede entrar a la ciudad, porque la ciudad es cristalina, la ciudad es celestial, la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén la vieja, es la Jerusalén la nueva. Y se llama nueva porque es hecha desde un material que es Cristo en resurrección. O sea, Eva fue hecha de un material. ¿Cuál? Adán. La iglesia es hecha de un material, Jesucristo. Por eso se llama Nueva Jerusalén, porque es tomado del nuevo hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios en la edificación del muro debemos estar atentos. Yo sé que hay los obispos que son los que vigilan, pero no solamente los obispos, cada uno de los creyentes debe estar vigilando en su interior, porque hay veces, usted no se ha dado cuenta, que por ejemplo vienen pensamientos que no son propios suyos. ¿Sí? Es ahí cuando el Espíritu Santo, el muro, esto no es del Señor, esto no es propio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces echamos mano del trabajo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces lo que es de la carne es lo que está fuera del muro. Entonces el Espíritu Santo está trabajando para dejarlo de la carne afuera. ¿Usted me entiende? Hay veces le cuesta al Espíritu Santo el trabajo por causa nuestra. Hermano, ¿cómo dice eso sabiendo que Dios es omnipotente? Sí. ¿Usted no recuerda lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo? Y no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Sabe qué dice? A causa de la incredulidad. Dios quiere hacer muchas maravillas en el corazón de la iglesia, pero hay veces no hace más por causa de nosotros mismos. Entonces es necesario que la iglesia desde el interior esté atenta, pendiente a aquellas cosas que están tratando de pasar el muro y no entrar por la puerta. Recuerda que el Señor Jesucristo dice claramente, yo soy la puerta. Y precisamente una de las 12 puertas es la puerta de las ovejas. Pero hay algunos que no entran por la puerta, o sea, se saltan el muro. Ladrones y salteadores. Bueno, esa es como la misma imagen. Aquellas cosas que no pasan por la puerta, que es lo del Señor, saltan el muro. Entonces nosotros debemos como cristianos estar atentos en esa edificación mutua, también de ayudarnos en exhortación y en corrección cuando veamos que aquellas cosas de la carne están saltando el muro y están entrando a la ciudad.
Leamos un texto para complementar el asunto. Vamos a Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Proverbios 4, versículo 7. 27. Proverbios 4, versículo 26. El muro sirve para defensa, pero también sirve para separar. El muro hace referencia al discernimiento, que es lo que nos ayuda a separar una cosa de otra cosa. Las cosas que son verdaderas del Señor y las que no provienen del Señor. Proverbios 4:26. Examina, mira lo que dice el escritor, Salomón. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ese examen es el que hace el Espíritu de Dios en nuestro interior y nos lo comunica a nuestra conciencia, donde nos dice a nosotros qué cosas son las que hacen parte todavía de la vieja creación y se están introduciendo en la nueva ciudad. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbio 4, versículo 26. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la escritura de los Proverbios, nos exhorta a que nosotros como creyentes estemos vigilando, considerando nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, ustedes saben que las facultades del Espíritu nuestro, entre ellas está la conciencia, ¿sí? Está la intuición, aquella que percibe las cosas del mundo espiritual, ¿cierto que sí? Está la comunión, donde nosotros hablamos con el Señor, somos uno con el Señor, pero también está la conciencia, ¿sí? Donde el Señor, entonces, a esa conciencia, por medio del Espíritu Santo, nos muestra cuál fue el examen que hizo acerca de nosotros. Porque la Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso. Yo me puedo examinar, pero regularmente el examen mío propio sin el Señor va a ser un examen completamente distorsionado. Y casi siempre va a ser bueno a mi favor. ¿Quiere que sí? No, yo no soy tan malo, hay más malos que yo. Bueno, todas estas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo da un examen verídico y genuino, nos lo comunica a nuestra conciencia. Y entonces ahí donde juega un papel importante que el cristiano pueda percibir lo que el Espíritu Santo de Dios está comunicándole, ¿sí? Y en la conciencia nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos dice a la conciencia que hay algo que necesita colocarse en orden, cuando hay cosas en nuestro corazón que aún no han sido limpios, falta de perdón, nos lo comunica a nuestro interior, celos, envidia, contienda, muchas cosas que a nuestra conciencia el Espíritu Santo no lo comunica. Necesitas ponerte en paz con esta situación, ¿sí? Hay cristianos que no maduran por falta de perdón, no llegan hacia la madurez por falta de perdón, hermano, ¿sí? Y eso el Espíritu Santo se lo está comunicando a la iglesia, a cada uno de nosotros. Cualquier aspecto que no sea propio del Espíritu lo comunica. Entonces ese examen lo hace el Señor, ¿sí? En nuestro interior, con nuestra participación. Y de la misma manera habla 1 Corintios 11, 31, aunque el contexto que está hablando es acerca de la participación de la cena de los creyentes, ¿sí? Pero quiero traer este versículo en relación con lo que estamos considerando. 1 Corintios 11, versículo 31. Hablando a cena, los que tienen Reina y Valera 60 dice tomando la cena indignamente. Entonces, en ese contexto de poder discernir el cuerpo de Cristo, quiero traer este versículo porque nos habla de aquello que estamos considerando. ¿También lo tenemos? 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces está hablando acerca de los hermanos que participan sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor dice, si usted examinan la situación ante el Señor, ante la luz del Señor, no serían juzgados, porque recuerda que el texto sigue diciendo que por hacer eso algunos están enfermos, muchos debilitados, incluso unos duermen, un juicio incluso que lleva hasta la muerte.
Pero lo que quiero llamar la atención es, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, la palabra griega diacrino significa separar totalmente o hacer distinción. ¿Para qué hacer distinción? ¿Qué es santo y qué es profano, hermano? ¿Sí me entiende? Entonces el Espíritu Santo nos manda a que, por Pablo, a que nos examinemos en nuestro interior nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque regularmente hay muchas cosas que se saltaron el muro. ¿Sí me entiendes? Y esas cosas no pueden entrar a la nueva ciudad. Esas cosas no pueden entrar a la misma ciudad. Entonces, nosotros debemos examinarnos a la luz del Señor. Hay una particularidad. Por ejemplo, supongamos que yo tengo algunas pecas, pero no me las veo bien acá en mi mano. Cuando yo me acerco más a la luz, ¿qué es lo que hace la luz? Me va a mostrar claramente qué es lo que yo tengo acá. Entonces, el examen es a la luz del Señor, a la luz de su palabra, a la luz del Espíritu, porque ella me va a mostrar claramente lo que es. No debemos temer ser examinados por el mismo Señor. Se necesita, hermano, ser examinados por el mismo Señor en nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. Y terminando entonces, volvamos a Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21. Vamos a leer el versículo 25. Entonces, la ciudad tiene un muro. El muro tiene 12 puertas. Para que se pueda acceder a la ciudad, se debe pasar por las puertas de la ciudad. Entonces, aparte del muro proteger la ciudad, también existe la puerta, que es la que da acceso a la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando no se está velando debidamente, se abre la puerta para que puedan entrar cosas extrañas a la ciudad. Entonces dice el versículo 25, aquí en la nueva ciudad, las puertas no estarán cerradas en la nueva ciudad. Por ahora se debe cerrar lo que es necesario que se cierre y se debe abrir para lo que es necesario que se abra. ¿Entendemos? Ahí en la nueva ciudad no estarán cerradas, ¿sí? Porque ya no se necesita cerrarla. Por ahora es menester que se edifique el muro y se cierren las puertas. Porque, hermano, a la iglesia quiere entrar el diablo con el mundo, con todos los elementos del mundo. Quiere destruir la edificación de Dios. Entonces, por ahora se necesita el cerrojo del Señor. El Señor dice en Apocalipsis 3, yo abro, nadie cierra, y yo cierro y nadie abre, ¿cierto? Por ahora nosotros necesitamos ese cerrojo para que las cosas que son oscuras no entren a la iglesia, por ahora. Pero en el final de los tiempos, sus puertas nunca se cerrarán, pues allí no habrá noche. Verso 27, y mire el asunto, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí vemos entonces que se puede meter por la puerta, ¿cierto? Se pueden meter todas estas cosas propias de la carne. Gálatas nos lo dice claro, manifiestas son las obras de la carne, y da una lista y termina el colofón. Y cosas semejantes a estas. Yo creo que si Pablo hubiera seguido escribiendo, Gálatas no sería de 6 capítulos, sería bien extenso. Cosas semejantes a esas. Cosas semejantes a esas son las que no pueden entrar por la ciudad. ¿Sí me entiendes? Son las que no pueden entrar en la ciudad. Y versículo el 22:14, ahí mismo dice, bienaventurados, a lo que dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿qué nos lleva a estar en la ciudad? La limpieza por la sangre del Cordero. Colocarnos siempre debajo de su sangre. Cualquier pecado interrumpe en el interior la comunión del creyente. Y el creyente, cuando está en comunión con el Señor, lo percibe. Sabe que hubo algo en su interior que distorsionó y movió la comunión con Dios. ¿Qué debe hacer el creyente? Señor, tu sangre bendita y preciosa me limpia. ¿Sí me entiende? Y al estar limpio, entonces, ahí está. Estamos afuera,
en las obras de la carne, pero cuando el Señor nos limpia, pasamos ¿por dónde? Por la puerta. Se abre la puerta para que pueda entrar entonces el hombre limpio por medio de la sangre del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y mire cómo dice el texto que sigue. Esto es lo que nos habla a nosotros de lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es lo que se queda afuera. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y esto lo digo yo, y cosas semejantes a esas. Y cosas semejantes a esas van a estar afuera. Son esas cosas entonces de las que la iglesia tiene que guardarse y cuidarse, como por medio de la edificación del muro y por medio de no abrir la puerta a cualquiera de estas cosas. ¿Ustedes recuerdan cuando el suceso de Job? Cuando se presentan los hijos de Dios, entre ellas se presenta Job ante el Señor, y el Señor entonces da testimonio, dio testimonio acerca de Job. Y me llama mucho la atención cuando termina el diablo de hablar, porque le dice, claro, ¿sabes por qué te honra? Porque tú lo tienes cercado. ¿Me entiendes? Está cercado, había un muro alrededor de Job, que cuando el diablo quería entrar no podía porque había un muro, había una muralla edificada. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor permite que se abra su puerta, una puerta de la muralla, para que entre y entonces Job sea probado. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros como creyentes estamos edificando la muralla, pero también debemos estar atentos que hay cosas en la vida del cristiano que abren las puertas para que entren estas cosas de las cuales estamos hablando, hermanos, ¿sí? Y nosotros, hermanos, dijimos en Apocalipsis que el Señor Jesucristo tiene las llaves de David, hablando acerca del reino mesiánico, pero tomándolo en la figura que estamos diciendo, que cuando Él cierra, nadie abre, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan la edificación de Noé? Tiene una particularidad la edificación de Noé. ¿Sabe cuál? Que la puerta no la cerró Noé. Donde nosotros cerremos la puerta se mete todo. Pero cuando Dios la cierra, nadie la va a abrir. Leámoslo. Eso es en Génesis 7. Génesis 7, versículo 16. Génesis 7, versículo 16. Después de que Noé esperó 7 días a que lloviera en el arca, cuando entraron todos los animales, dice el verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y mire cómo dice el texto. Y Yahvé cerró la puerta. ¿Sabe cómo dice la textual? ¿Cómo dice, hermana? Y Yahvé cerró por él. Y Yahvé cerró por él. Yahvé cerró por Noé. Que pronto Noé hubiera cerrado, pero de pronto se le hubiera colado por ahí uno de los animales que no debía entrar, ¿cierto? O se le hubiera metido por ahí Tubalcaín, ¿cierto? Pero no. Es más seguro cuando Dios cierra. Por eso es necesario que Dios cierre, hermano. Cuando estamos en esa comunión con el Señor, Él cierra. Y cuando Él cierra, nada entra. Nada de lo que hemos leído puede entrar. ¿Me entiendes? Terminemos con un versículo que nos habla acerca del asunto. En el Salmo 51. ¿Ustedes recuerdan cuando David se llega a Betsabé? David se arrepiente. Entrarán a la ciudad los que han lavado sus ropas en la sangre. Esto mismo habla el Salmo 51. David pecó, pero se acercó para ser limpio con hisopo. El hisopo, el arbolito que se untaba de sangre para limpiar. David no apela a la ley. Por la ley tiene que morir. Mató y adulteró. La ley decía, debe morir por causa de eso. Entonces David apela a la gracia del Señor. ¿Sí? Es limpio, límpiame con hisopo para ser limpio. Entonces después de que fue limpio, así como dice Apocalipsis, los que entran a la ciudad por la puerta fueron limpiados con la sangre del Señor. Dice el 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. El que puede edificar los muros de la nueva Jerusalén es nuestro Señor Jesucristo, viendo su obra terminada y completa en la cruz.
viendo la obra que hizo a nuestro favor, creyéndolo, teniendo la misma fe que tuvimos al principio, va a ir hasta el final. Fuimos salvos por fe, seguimos siendo salvos por fe. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas, ¿sí? Entonces empezamos nosotros creyendo que el Señor empezó una obra, debemos seguir creyendo que el Señor la va a continuar. Y esto sucederá por fe, que el Señor va a edificar los muros de Jerusalén, que el Señor va a cerrar las puertas para que no entre lo que no debe entrar. Esa era la carga que tenía en mi corazón para compartir con nuestros amados hermanos, que el Señor pueda seguir edificando su casa, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle. Padre, tú has enviado a tu Hijo para redimir un pueblo santo para ti, Señor. Pero tú también quieres edificar la ciudad y los muros, Señor. Amén. Señor, queremos ser uno contigo en la edificación de tu iglesia, Señor. Oramos para que tú puedas quitar todo aquello que impide, Señor, la edificación de tu casa. Señor. Oramos por una vigilancia en el Espíritu, Señor. Oramos para que podamos discernir las cosas que son santas y las que son profanas, Señor. Guárdanos, Señor, de que aquellas cosas entren a la iglesia. Ayúdanos a estar atentos en el Espíritu, en comunión, Señor. Señor, tú edificarás tu casa, Señor. Lo creemos, Señor. Aleluya. Amén. No nosotros, no hay capacidad en nosotros, Señor. En ti, Señor. Agradecemos este tiempo compartido. Oramos para que tú santifiques tu palabra porque ella es verdad en el corazón de la iglesia, Señor. Gracias por la comunión que nos das con nuestros hermanos. Qué precioso tú, Señor. Abrir nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te honramos en este día en el nombre de Jesús. Amén.